San Juan 9, versículo 39, habla sobre el juicio. Sabe que aquí yo le estoy mencionando 3 juicios, pero en realidad la Biblia nos habla de 5 juicios. Y quiero que por favor me entiendan, cada uno de nosotros vamos a pasar por un juicio. Pero los juicios son por diferentes cosas y en diferentes momentos y por diferentes razones. Amén. 2 de los juicios de cual no vamos a hablar aquí, porque esos son juicios personales, 3 juicios personales que el ser humano, algunos seres humanos van a pasar. Algunos van a pasar por uno y otros por otro. No cada cual va a pasar por los 3, pero cada persona va a pasar por algún juicio. Amén. No sé si me entienden, pero vamos a ver si yo mismo me entiendo. Y entendiéndome, a lo mejor le puedo ayudar. Entonces es bien importante, pero hay 2 juicios que no están aquí porque saca el individuo. Es el juicio en esta forma: el juicio de las naciones, el juicio de las naciones y el juicio del malvado. Amén. Estos 3 juicios son el juicio del creyente. Amén. La Biblia nos habla de 3 juicios para el creyente. Amén. Va a haber juicio para las naciones. Usted dice, ¿cómo juicio para las naciones? Vamos a decir, hay naciones que no creen en Dios, que son idólatras y que son ateos. Pero hay muchas naciones, hay muchos países. Los chinos, comunistas, no creen. Uno, gracias. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, pero en Haití, entre la nación de Haití, puede haber algunos que creen en Cristo. Pero la nación va a ser juzgada. Los dirigentes de esa nación transmitieron y siguieron, hermanos, esas costumbres de incredulidad, esas costumbres de falsedad, van a ser juzgadas. Si hay una luz que brilla en ellos, ese ya no va a ser juzgado entre la nación, aunque viva en Haití, porque ese ya va bajo la categoría de los creyentes y los 3 juicios de los creyentes. Amén. ¿Me expliqué? Ok, qué bueno. Bendito sea Dios. Entonces, y el malvado, el juicio del malvado es el lago de azufre. ¿Amén? ¿Sabe? Hades, o el infierno, que es Hades en inglés, hell o Hades en inglés. Apocalipsis nos dice que el mismo infierno va a ser echado al lago de azufre. Bendito sea el nombre de Dios. Búsquenlo por ahí por el capítulo 20. Es mucha información, pero es bueno que lo sepamos, porque pensamos que nos vamos al infierno, pero ahí dice que el malvado y el infierno va a ser echado al lago de azufre. O sea que va a ser el fuego total, el infierno total. Si vamos a mencionarlo, infierno, porque esa es la palabra que siempre escuchamos, hell. Pero dice que hell, eso lo dice la Biblia. ¿Amén? ¿A dónde lo encontramos? Lo encontramos en la palabra de Dios. Lo que no estoy inventando, no estoy diciendo nada fuera de la palabra de Dios. Pueden encontrarlo claramente. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Amén. El juicio de las naciones puede encontrarlo en Mateo 25, versículo 31 al 46. Uno de los ejemplos del castigo de las naciones. Pero ahora vamos a el de los creyentes. Que levanten la mano los creyentes. Y esta es una exposición, y como siempre le digo, en la exposición uno tiene el texto y del texto sacamos el tema. Amén. Entonces, texto sacamos el tema, San Juan 9, versículo 1 al 4, pero me puse específicamente en el versículo 39. Y de ahí las divisiones, 3 divisiones que si se va a desarrollar algo profundo sobre el juicio, nos podemos quedar identificando un poco. Ya fue juzgado por sus pecados en el Calvario. O sea, el primer juicio. La primera cosa que le pasa al creyente, el creyente ya fue juzgado por sus pecados. ¿A dónde? En el Calvario. Y a donde hay fuerza espiritual, o más bien bíblico, sobre este gran acontecimiento. Nos habla, hermanos, sobre esto en 2 o más lugares. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 21. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, ¿por causa de quién? Dios lo trató como el pecado mismo, para así, por medio de Cristo, librarnos de culpa. Aleluya. Dios lo trató como pecado mismo. Y así, por medio de Cristo y por la forma que Dios lo trató, por amor a nosotros, usted y yo, nosotros quedamos libres de culpa. Qué maravillosa esa realidad. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. O sea, el primer juicio de los creyentes, ya fuimos juzgados por nuestros pecados en el Calvario. Amén.
O sea que ya nosotros podemos ser salvos, somos salvos en Cristo, podemos estar seguros de nuestro destino final porque Cristo pagó el precio por mis pecados. Siempre y cuando yo permanezco en Cristo, yo como pámpano no me voy a secar, yo como pámpano voy a dar fruto y el fruto divino lo voy a alcanzar en el cielo cuando Él venga por mí. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Pero estoy convencido, usted, cada uno de ustedes, de nosotros estamos aquí, si estamos en Cristo podemos estar convencidos, aleluya, que aunque somos pecadores, Jesús pagó por mis pecados en el Calvario, pagó por mi culpa, amén. La sangre de Cristo es más que suficiente para llevarme a mí y a ti al cielo. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿O acaso usted cree, porque puede haber personas que creen, no porque yo lo digo, que la sangre de Cristo no fue suficiente? Amén. A lo mejor pueden enseñarte alguna doctrina que la sangre de Cristo no es suficiente. Y como la sangre de Cristo no fue suficiente, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello para ser salvo. La sangre de Cristo fue suficiente. Amén. Y si tú aceptaste a Cristo y aceptaste lo que Él hizo por ti, el primer juicio para el creyente ocurrió en el Calvario. Más de 2000 años atrás ocurrió para ti y ocurrió para mí. Jesús dio la vida, no por él. Jesús dio la vida por quién. Personalmente, Jesús dio la vida por quién. Más fuerte, Jesús dio la vida por quién. Por mí. Ponga su nombre. Jesús murió por Pablo, aleluya. Entonces Él fue juzgado por mis pecados. Yo tengo que tomar eso personal porque Él fue al madero, no por Pilato, fue por Pablo, aleluya. Porque Pablo, de otra manera, lo desgraciado de él iba a ir al infierno. Pero Jesús no quería que fueran desgraciados, sino un santo lo llevó a la cruz, aleluya. Y llevando a Pablo a la cruz, lo salvó, lo puso salvo en Cristo. Eso es algo que nadie me puede robar. Yo lo puedo perder si me aparto de Cristo, pero nadie me lo puede robar. A ti nadie te puede robar la salvación. Usted la puede perder si no persevera, amén. Sacude que está a tu lado, diles a ti que te está hablando, aleluya. Persevera. Tenemos que perseverar en este camino para la honra, la gloria de Dios. Le voy a dar 2 lecturas más con esto en mente. Romanos 8, versículo 1, que nos habla que no hay condenación, amén. Cada uno de nosotros podemos salir de aquí hoy y hacer, wow, praise the Lord. I'm saved in Jesus. Soy salvo en Cristo. La salvación, usted no tuvo que hacer nada. Él lo hizo. Amén. A nosotros toca aceptarlo a Él solamente. Poca cosa. Amén. Él lo hizo. Pero para mantener la salvación cuesta mucho. Amén. Fue un regalo. El regalo se da, para el regalo no se paga, pero cuesta mucho para mantener la salvación. Tenemos que bregar fuerte, amén. Tenemos que perseverar, tenemos que pedirle al Señor que nos rompa, nos haga de nuevo, que rompa nuestro genio, porque a veces nuestro genio hace que nosotros pequemos, amén. ¿Cuántos conocen personas que por su genio pecan? ¿Amén? No tuviste que mirar lejos, ¿la? Pensaste en ti mismo, amén. Seguimos, amén, seguimos. Es interesante. Jesús llevó sobre sí mismo todo el juicio justo de Dios contra el pecado. El creyente recibe a Cristo como su portador de pecados, aleluya. Lo que quiere decir que confía plenamente en la redención realizada en el Calvario y queda libre de pecado y la culpa. El creyente no volverá a ser juzgado por ese pecado. No, porque Jesús murió por él, amén. Por eso es importante lo del profeta, arrepiéntete y vuelve a Dios. Por eso es importante que el arrepentimiento sea auténtico, de corazón. Borrón, dice Jesús a través de los profetas, jamás volverá a mi mente. Yo lo borro de mi memoria para jamás recordarlo. Ese es el Señor, amén. Y cuando su Hijo da sangre, se borró completamente. El borrón fue la sangre de Cristo, amén, completamente. Punto número 2. Algún día se presentará ante el juicio de Cristo para ser juzgado por sus obras o su servicio como cristiano. Alguna gente, aún aquellos que son salvos ya por la sangre de Cristo, vamos a pasar por ese segundo juicio como creyente, por las obras y por el servicio que Él nos encomendó. Nos va a pedir cuenta cómo lo hicimos.
Ustedes saben que hay parábolas, ¿verdad? A este le di una moneda, a aquel le di 3 monedas, a aquel le di 5 monedas. Y luego llega el rey. Y el rey va y le pregunta: ¿qué hiciste con lo que te puse en las manos? O sea, te lo confié, puse esto a tu servicio. ¿Qué hiciste? Bueno, me diste 5, aquí hay 10. Mira, me diste 3, aquí hay 6. Y no es la cantidad correcta, pero para que tengan un ejemplo, me diste una y tuve miedo. Lo puse en un hoyo. Lo puse en un hoyo. No va a pedir cuenta. Amén. No va a perder el reino porque Él pagó el precio por tu pecado. Pero en el cielo hay recompensas. Amén. Hay recompensas en el cielo. Amén. No es que Dios favorece a uno más que a otro. Es el hombre que favorece a Dios. Amén. Abel y a Caín, los dos hacen sacrificio, ¿verdad que sí? Uno le agrada a Dios y el otro no le agrada a Dios. La gente puede decir: pues Dios tiene favoritismo porque escogió al de, ¿a cuál escogió? Al de Abel, y rechazó el de Caín. Pero no era porque Dios favorecía a Abel, era porque Abel favorecía a Dios. Aleluya. Y a lo que favorecen a Dios, amén, lo que dan lo máximo para Dios, lo que dan el esfuerzo para Dios, lo que ponen su pasión hacia Dios, Dios le da recompensa. Aleluya. Porque recuerden que Dios defendió a Caín, puso una señal, lo defendió. Amén. Nadie podía meterse con Caín en el mundo entero, nadie podía tocar a Caín. Dios lo defiende, pero hay una recompensa más grande para Abel. Entonces, cada uno de nosotros o vamos a ser recompensado o no vamos a ser recompensados. Aleluya. No estoy hablando solamente por hablar. En la Biblia nos habla en muchos puntos y uno de ellos es en Primera de Corintios en el capítulo 3 y es el más que nos puede ayudar a cada uno de nosotros, y es del versículo 11 en adelante. Dice él: yo soy el maestro albañil al cual Dios permitió poner los fundamentos y otros están construyendo sobre ello, pero cada uno debe tener cuidado que debemos tener de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro. ¿Con qué? Otros pueden construir con plata. ¿Con qué? Y otros con piedras preciosas. Otros con madera. ¿Qué es más, el oro o la madera? ¿Qué es más, el oro o la madera? ¿Están seguros, verdad que sí? Tienen que tener seguridad con su contexto. Sí, el oro es más que la madera. Seguro que sí. Pues va reduciendo, ¿verdad? Va de mayor a menor. Entonces, la palabra de Dios nos sigue diciendo: pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día de juicio. El día que se presenta ante el juicio de Cristo. Está hablando de trabajo del creyente. O sea, no se invento de mi persona. Está aquí en la palabra de Dios. Amén. Pues sé que en 10 minutos no pueden captar todas las cosas. Entonces nos sigue hablando la palabra de Dios de esta manera. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio. Porque ese día vendrá como fuego. Y el fuego probará las clases de trabajo que cada uno haya hecho. Cada creyente. El trabajo tuyo, el trabajo mío, el trabajo de cada uno de nosotros como siervo del Señor va a ser probado. ¿Y va a ser probado con qué? Con fuego. La fe como el oro va a ser probada. Amén. Y va a salir al otro lado. Luego nos dice lo que va a pasar. Bendito sea el nombre de Dios. Dice: si algunos construyeron un edificio resistente al fuego, recibirá su pago. Otra versión dice su recompensa. Pero si lo que construyó llega a quemarse, lo perderá todo. Pierde tu recompensa. No pierde la salvación. Porque no somos salvos por lo que nosotros hacemos. Amén. Fuimos salvos por lo que hizo Cristo. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Amén. Por eso no perdemos la salvación. Pierde la recompensa. No te me confunda con la salvación. Si voy a ser probado y se va a quemar mi cosa, entonces no voy a entrar al cielo. Va a entrar en el cielo. Y a lo mejor, como le dije, a lo mejor va a ser la diferencia de comprarle, hermano, un sideline seat y un nosebleed seat. Amén. A lo mejor va a ser la diferencia. Y a lo mejor la recompensa va a ser eso. Va a ser que cuando el Señor esté en su trono, aquellos hermanos que fueron bien aprobados y recibieron la recompensa, van a verlo ahí, aleluya. Y otros van a tener que hacer. Y se levantó otra vez el maestro. Esa es la diferencia. Puede ser
Lo dramatiza un poco, pero puede ser. La Biblia no nos dice cuál va a ser la diferencia. Pero va a haber una diferencia porque aquí nos está hablando claramente. Entonces dice, lo perderá todo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. ¿Acaso no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruye a él, porque el templo de Dios es santo. ¿Y quién es el templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios? Pues yo soy santo. El templo de Dios es santo. Si yo soy el templo de Dios, yo soy santo. Digan conmigo, yo soy santo de Dios. Digan fuerte conmigo, yo soy santo de Dios. Ahora le voy a pedir, por favor, dígalo creyéndolo. Yo soy santo de Dios. Aleluya. La verdad de Dios, hermano. La verdad de Dios se tiene que hacer la verdad de nosotros. Aleluya. Y cuando nosotros vivimos la verdad de Dios, ahí es cuando se hace la verdad de nosotros, cuando la practicamos. Y cuando nosotros comenzamos a practicar esta verdad de Dios, entonces yo soy templo de Dios y el templo de Dios es santo, yo soy santo. Y cuando Dios dice, sean santos como yo soy santo, ahí es que va. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, le voy a dar otra lectura para que busquen ustedes. 2 Corintios 5, versículo 10, también nos habla sobre esto, sobre lo que va a pasar al bueno y al malo. Y 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. También existe esta última categoría. Va a ser un juicio no para todos, sino para algunos. Existe el autojuicio diario del creyente. Ese no va a ser cuando Cristo venga. Eso son nuestra conciencia, nuestra persona diaria. Amén. Eso le pasa a cada persona. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos diariamente. Porque después de aprender una gran realidad que hemos aprendido hace unos segundos atrás, que somos templo santo y que somos santos, bendito sea el nombre de Dios, para mantener esa santidad tenemos que examinarnos diariamente. O sea, que el juicio no va a ser Dios que lo va a hacer. Dios está esperando que yo sea sincero y que yo mismo, aleluya, me examine. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, versículo 24. Exhorta al salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Bendito sea el nombre de Dios. Y a decirle esto a Dios, este varón se está examinando. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto tendremos los pantalones para decirle esto a Dios? Amén. Léalo un día, y si algún día en oración quiere ponerte en la presencia de Dios y decir: mira, Señor, aquí vamos a hablar. Examíname, Señor. Conoce mi corazón, escudriñalo. Pruébame y conoce mis pensamientos. No oculto nada de ti, mi corazón, mi mente, mis pensamientos. Y si ve que hay en mí camino de perversidad, haz algo. Guíame al camino eterno. Cámbiame, transfórmame, enderézame. Amén. Eso es lo que le está pidiendo. Es bien importante. Y también en 1 Corintios 11, versículo 31, hay una lectura maravillosa. Amén. ¿Por qué esto es importante para mantenernos en el camino santo como Dios es santo? Por muchas razones. Y una es el mantener las cuentas claras con el Señor. Es el único modo de alcanzar la madurez. Amén. Growth. I'm talking about spiritual growth. Estoy hablando de madurez espiritual. Amén. No de edad. El mantener las cuentas claras con el Señor es el único modo de alcanzar la madurez espiritual. Este juicio propio da como resultado la confesión y el perdón. Amén. Porque cuando yo hago un examen de mi conciencia, un examen de mi vida ante la presencia de Dios, y reconozco mis faltas, porque hay gente que no la quiere reconocer, hay gente que sabe que no hace las cosas correctas, pero no, todo el mundo lo ve menos él o ella. ¿Amén? No, se piensa mejor que los demás, y ninguno somos mejor que los demás. Pues es bueno tener nuestro lugar de oración. El Señor lo llama un closet, tener nuestro lugar donde podemos decir: Señor, nos desnudamos ante la presencia del Señor, no así vamos a decir físicamente, sino espiritualmente. Nos abrimos en la presencia de Dios. Señor, este soy yo.
Señor, esta soy yo. Señor, esto es lo que yo hago. Y ahí en la presencia del Señor, mantener cuentas claras. El juicio propio da como resultado la confesión y el perdón. El que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Mas el que los confiesa se aparta y alcanza la misericordia de Dios. Amén. Y es la misericordia de Dios que estamos buscando. Porque si estamos buscando justicia, nos fastidiamos. Es la misericordia de Dios. Proverbios 28 versículo 13, que cubre sus pecados nos prospera. Proverbios 28 versículo 13. Y primera de San Juan versículo 1:9 nos dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aplauso a la palabra de Dios. Amén. Bien fuerte ese aplauso a la palabra de Dios. Segunda exposición, también desde el versículo 35 al 41. Me llamó la atención mucho. Eso del juicio está bien interesante. ¿A cuánto le interesó? Amén. Quiero saber por si algún día tengo que darlo como más ampliamente. Amén. Versículo 35 al 41. Razones por la ceguera espiritual. Me llamó mucho la atención lo que el Señor cuando dijo sobre el juicio y sobre esta ceguera espiritual. Porque el Señor lo sanó físicamente, pero al momento que Él creyó y se arrodilló, este hombre se sana espiritualmente. O sea que hay personas que tienen ceguera espiritual porque nunca llegan a reconocer a Jesucristo como el Señor. Y pueden existir 20 o 40 o 100 razones, qué sé yo, pero anoté 5 que encontré en la palabra. Sabe que en la emisora ahora estamos hablando, cada domingo estamos tocando un profeta. Creo que el día del profeta Oseas yo estaba de viaje y fallé ese programa, pero me había preparado y no pude hablar. Y me quedé con todo ese material y no sabía qué hacer con él hasta que llegué con esto. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. El profeta Oseas lo conocemos mucho por una frase. En la primera frase es la número 1, la falta de conocimiento. ¿Cuál es la frase famosa de Oseas? ¿Quién lo sabe? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese es Oseas. Amén. Lack of knowledge. Falta de conocimiento. Entonces, la ceguera espiritual es por falta de conocimiento. Osea capítulo 4, versículo 6. Pero no solo ignoró la ley de Dios, sino que tampoco la enseñanza de Jesucristo. Amén. La gente hoy día no quiere aceptar la enseñanza de Jesucristo. Amén. Los judíos, por muchas razones, no enseñaban a sus hijos la sana enseñanza. Y porque no transmitían la enseñanza a sus hijos no aprendían bien o no aprendieron bien lo que Dios esperaba de ellos. O sea que usted y yo como padres tenemos una alta responsabilidad para con nuestros hijos, es hablarle de Dios, enseñarle, educarlo en Cristo para la honra y la gloria de Dios. La primera imagen de Dios, nos dice el catecismo de la iglesia, que ve nuestros hijos son los padres. Este fin de semana, como la decía la semana pasada, estaba en Dallas. El fin de semana fue un retiro de hombres. Lo más que me encantó del retiro de hombres es que fueron muchos por primera vez a un retiro. Y cómo el Espíritu de Dios le tocó y cómo se dieron la oportunidad de ser tocado y amado por el Señor. Me llamó tanto la atención en el recibimiento. Llegaron los familiares de ellos al final, después del momento de la adoración en el Santísimo. Se le abrieron las puertas, llegaron la esposa, los hijos a recibir a los hombres. Y cómo aquellos hombres se quebrantaban, se le dio una enseñanza cómo el papá debe tratar a sus hijos. Muchas cosas se hablaron. Pero me llamó la atención el momento del testimonio. Los que habían ido por primera vez se pusieron en pie. Y es duro para una persona que por primera vez da una actividad, que nunca ha ido a un grupo de oración o nada, pararse al frente de un público. Y se colocaban al frente y hablaban. El Señor hizo esto y esto y esto. El Señor me tocó de esta manera. El Señor me enseñó esto y esto y esto. Y cada uno era nuevo. Es la primera experiencia. Es la primera vez. La gloria de Dios bajó. La falta de conocimiento se encontraban estos hombres. Ya de edad, falta de conocimiento porque nadie le había hablado de Dios en una forma que lo manteniera en un lugar para que
pueda poner atención. Segunda razón que puse de la ceguera espiritual, la soberbia y la altivez. Amén. O sea, la vanidad. Dios ha condenado todo el tiempo la soberbia en el hombre y nos hará comprender que el ser soberbio nos traerá consecuencias amargas en nuestra vida. Nos hará incapaces de agradar a Dios. Amén. En otras palabras, si el justo por fe agradamos al Señor, amén, si hay soberbia, jamás vamos a poder agradar a Dios. Porque vamos a pensar que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto y que nosotros somos los que nos merecemos el agrado. Amén. Osea 4, versículo 5. Y a donde fallaron con los hijos, Dios le dijo que le enseñaran a sus hijos. Deuteronomio 4, versículo 6 al 9. Amén. La falta del conocimiento. Le dijo, enséñenle a sus hijos. Deuteronomio 4, versículo 6 al 9. Jueces 2, versículo 10. Salmo 78, versículo 5 al 8. De la soberbia y de la altivez o la vanidad. Osea 5, versículo 5. Punto número 3. La inestabilidad, la inconsistencia. Le hablé en el tema sobre la inconsistencia. Esa fue una característica de Israel en los tiempos de Osea. Fueron como la nube que se aparecía por la mañana, que luego se desaparecía. Bendito sea el nombre de Dios. Esta es una descripción apropiada de muchos cristianos. Se ve la inconsistencia en muchas áreas, cosas importantísimas que jamás debieran de descuidarse. Amén. Muchas veces nos descuidamos de cosas sagradas y no debemos descuidarnos de esas cosas. Osea 6, versículo 4 nos habla sobre esto. Una de las cosas importantes es asistir nuestras oraciones, asistir nuestra misa, nuestro servicio. Hebreos 10, versículo 25 nos dice, no descuide tus reuniones. Amén. Estudiar la palabra en todo lugar y en cualquier oportunidad. Efesios 4, 16. Primera de Corintios 15, versículo 58. Hebreos 10, 25. Efesios 4, 16. Y Primera de Corintios 15, 58. Razones por la ceguera espiritual. El envolvernos con los mundanos, la mundanalidad lleva al pecado y a la corrupción. Y cuando digo mundano, porque nosotros vivimos en esta madre tierra, estoy hablando de aquellas personas inconversas, aquellas personas que no se han dado una oportunidad de conocer a Jesucristo como el Señor de su vida y que están haciendo las cosas por su cuenta, como si Dios no existiera. Esa es la forma en cual utilizo mundanos. Amén. Entonces, Osea 7, versículo 8, nos habla sobre esto. Amén. Primera de Corintios 15, versículo 33. Nos dice algo como una frase, Oseas, así, que como una torta no volteada, quemada por un lado y por la otra cruda. Bueno para nada, por ningún lado. ¿Por qué es buena para nada por ningún lado? Un lado está quemada, así es que están los mundanos. Amén. Verdaderamente, no. Un lado quemado y el otro lado crudo. La apostasía, apartarse de Dios, amén. La apostasía, la traición, el abandono, amén. Israel se apartó de Dios, se rebeló contra Dios, se negó a darle la honra que merecía. Oseas 11, versículo 7 nos habla así. ¿Qué causó su abandono, su apostasía? Que el practicar el pecado. El pecado nos aparta de Dios, amén. Y por eso el pago del pecado es la muerte. ¿Cómo podemos nosotros evitar caer en esta apostasía? Primero, velad y orar. Amén. Mateo 26, versículo 41. Segundo, despojarnos de todo peso y del pecado. Hebreo 12, versículo 1 al 2. Bendito sea Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor.